Buenas noches, mi nombre es Juliana Margot Díaz y vamos a exponer un tema de la partida doble, la ecuación patrimonial. Buenas noches, mi nombre es John Andrés Rico Vanegas. Como ya lo dijo mi compañera, vamos a exponer, pues a tratar de explicar un poco el tema de la tarea 5 a modo de nuestras propias palabras, ¿no? De pronto no va a ser perfecto, pero pues vamos a tratar de explicar un poco desde nuestro entendimiento. Dale, inicia. Fray Luca Pacioli es considerado el padre de la partida. Los principios fundamentales de la partida doble. Los principios de la partida doble, pues nos exponen 4, ¿no? Que no existe un deudor sin haber un acreedor, o viceversa. No existe un acreedor sin haber un deudor. También que toda persona que recibe algo debe a la persona que da o entrega. También todo el valor que ingresa es deudor y todo el valor que sale es acreedor. Y la última es toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Esos son los principios fundamentales de la partida doble. Sí. Para mantener el orden es necesario seguir los principios y llevarlos a la práctica. Ciertas reglas que se deben seguir. Por ejemplo, cuando hablamos de personas, si se recibe es deudor y quien la entrega es acreedor. Y cuando hablamos de cosas, si se ingresa es deudor. El objetivo de la partida doble es que siempre exista equilibrio en los informes de balance. Deberás cargar una cuenta cuando aumente el activo, disminuya el pasivo y disminuya el capital. Las reglas de aumento y disminución también. La otra es que cuando, lo que decía mi compañera, ella decía al momento de cargar, al momento de abonar sería pues viceversa, cuando disminuya el activo, cuando aumente el pasivo y cuando aumente el capital. Ese es como el objetivo de la partida doble. Ahora seguimos con la ecuación patrimonial, ¿ya no? Sí. La ecuación patrimonial es la igualdad que se da en el activo, que sería igual al pasivo más el patrimonio. El activo son todos los bienes que tiene una persona o la empresa. El pasivo son las obligaciones que se tienen externamente. Y el patrimonio son las obligaciones internas. Exacto. El patrimonio, para emplear un poco más, el pasivo y el patrimonio son obligaciones juntas, pero el pasivo es una obligación de terceros y el patrimonio es una obligación de dueños. Ahí tenemos como ejemplo, en los terceros tenemos como ejemplo las cuentas por pagar, los préstamos a los bancos y los impuestos. Y en las obligaciones de los dueños tenemos el capital, por ejemplo, las acciones y los resultados. Ya en el tema de los activos, está dividido en dos, en bienes y en derechos. Los bienes pueden ser dinero, vehículos, mercancía, inmuebles, maquinaria. Y en derechos, las cuentas por cobrar, cuando alguien nos debe, los préstamos, cuando alguien pues, nos deben también, reclamos, eso está en el ámbito de derechos. Sigue. Seguimos con el pasivo ya. ¿Ya? El pasivo
pagos, o sea, las obligaciones que debemos de pagar. Exacto. Y hay que tener en cuenta que o sea, hay pasivos a corto plazo, que son antes de 12 meses, como por ejemplo proveedores, acreedores diversos, sueldos por pagar, impuestos por pagar, documentos por pagar. Los pasivos largos serían mayores a 12 meses. Maquinaria a largo plazo. En este tema de pasivos hay que ser como muy cuidadoso y responsable con el tema y ahí, de allí parte uno como la necesidad de ser organizado, ¿no? Por el tema de obligaciones, hay obligaciones que tienen vencimiento, que no se pueden pasar de un día porque comienza el cobro de intereses, y allí es donde la balanza se puede inclinar no a favor de la empresa o de la persona que tiene sus ingresos. Bueno, seguimos con el tema de los ingresos, de lo que estábamos viendo hace un rato. ¿Te acuerdas del video del niño? Sí, es necesario llevar una contabilidad de los ingresos y de los gastos para saber, bueno, tiene que existir una dualidad en esto. Es como una ley, ¿no? O sea, siempre tiene que haber, si su merced va a ser ordenada, siempre tiene que existir esa dualidad que se dice. Y allí es donde si uno es ordenado y quiere llevar todo en regla, entonces se crea lo que nos mostraba en el ejemplo del video del niño que estábamos viendo hace un rato, de que él llevaba las cuenticas de la plata que le daba la mamá, anotando los ingresos, los gastos y el saldo por día. Son algo así parecido como a los asientos contables o a los gastos, no me acuerdo cómo era que se llamaba. Sí, a los asientos contables diarios, ¿es algo así? Eso no lo vimos no recuerdo, pero sí, hacer asientos contables diarios. Sí, ese es el nombre propio. En conclusión, el tema de los ingresos o el tema de la partida doble y que encierra todo eso es como la base de la contabilidad, o sea, de ahí arranca todo, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, bueno, ya con esto terminamos y espero nos hayan entendido un poco. ¿Vale? Bueno, pues, Que estén muy bien, Liliana. igualmente.